más allá de la cuarta dimensión. Teniendo esto, ya tenemos que todas aquellas personas que están tratando de buscar a Dios, siendo muy amplio en ese sentido, no dándole a Dios ninguna figuración de tipo religioso tradicional, sino la fuerza expansiva de esta entidad psicológica que utiliza el sistema solar como campo de expresión, el que a través de nosotros trata de expresar lo mismo que hace con los planetas sagrados, una de las cualidades de su propia vida. Así que todos pertenecemos a un tipo de rayo, a un tipo de cualidad, a un tipo de vibración y a una cualidad característica que nos condiciona como servidores de la divinidad. Desde el momento en que la nueva era empezó a crear las condiciones requeridas en el planeta Tierra, llenando los éteres con otro dinamismo eléctrico superior al conocido, todo cuanto era anteriormente una sumisión a la divinidad, un pedido a la divinidad, se convierte ahora, por obra y magia del Espíritu, en un decirle, vamos a ayudarte, porque es la nueva era de oportunidad para todos. Y desde el momento que la oportunidad es para todos, nuestro deber será simplemente aceptarla, porque todo lo tenemos ya. Solamente hay que descubrir en nosotros y desarrollar la capacidad de recibir. Y llegados a este punto, vemos exactamente cómo todo cuanto se nos ha dicho en el pasado, a través de las filosofías, de las creencias múltiples, de las grandes religiones, se resume en una sola cosa: expresar cada cual la cualidad característica de Dios que cualifica su vida y le convierte en una entidad inteligente. Y esto podemos hacerlo todos nosotros, teniendo en cuenta que en la pesquisa espiritual tendremos a nuestro alcance el poder de un planeta sagrado que nos ayudará. Decir planeta sagrado es decir el campo de actividad de una entidad gloriosa, psicológicamente hablando, de un Dios planetario que utiliza ese planeta como cuerpo de expresión, siendo por propio tiempo cada uno de esos planetas un chakra dentro del organismo entero del universo. Pues, tal como veían en su magnífica inteligencia los grandes sacerdotes druidas, todo hombre es la manifestación del universo. Y donde ahora se ponen santos de imágenes, existía la imagen realmente, pero un hombre abierto mostrando los planetas que correspondían a cada uno de sus centros. Y entonces los sacerdotes eran realmente personas inteligentes que estaban señaladas por el dedo de Dios, y no ahora que están señalados por el dedo de las jerarquías de los hombres. Ahí está la diferencia. Estamos llegando a un punto dentro del programa de evolución cósmica que, por poco que nos esforcemos, llegaremos a un punto en que podremos establecer contacto con la divinidad. Y ahí está la gracia y la oportunidad de esta era que estamos viviendo. Es esta era gloriosa para la cual nos hemos preparado desde luengas edades, teniendo en cuenta que llegamos aquí a través de muchos caminos, a través de muchas cualidades de rayo, a través de muchos estímulos de conciencia, pero atravesando muros y muros de incomprensión, muros de agonía y de tristeza y de dolor. No se llega a la comprensión de Dios sin haber tenido que pagar un tributo a la vida kármica dentro de la cual estamos inmersos. Pero el gran karma que tenemos actualmente, que es el buen karma de nuestro momento actual, al menos para todas aquellas personas de buena voluntad que asisten aquí, es dar el siguiente paso y pasar del aspirante espiritual que busca a Dios al estado de discípulo
que trata de servirle. Y ahí estamos en este punto misterioso que solamente es apreciado por la persona que es pura de corazón, que es sencilla de mente y que realmente trata de acatar la voluntad del Señor, místicamente hablando. Así que estamos como siempre, y siempre soy reiterativo en este aspecto, que el mejor servicio que podemos hacerle a la humanidad y por ende a esta entidad gloriosa llamada Dios a través de nosotros es darle la oportunidad de manifestarse por simplificación constante. Es decir, que en vez de hacer a Dios algo semejante a nosotros, definitivamente hacer a nosotros algo semejante a Dios. Y con esto, de momento vamos a dejarlo para que ustedes puedan preguntar, que es como se ensanchará más el tema. Procedente del sistema planetario de Venus, muy avanzado en relación a nosotros, se demuestra que puede vivir en un nivel inferior. Es un sacrificio, naturalmente. Habrá que pagarse con sangre del corazón, como se dice, lavarse los pies en la sangre del corazón de luz en el sendero, para poder realizar esta grandeza, esta maravilla. Naturalmente habrá que hacer un esfuerzo, pero si nos damos cuenta del esfuerzo que ha supuesto llegar aquí, después de pasar por todos los reinos de la naturaleza, para llegar a ese estado iniciático de hombre, como actualmente tenemos, hasta cierto punto aparece como algo que puede ser realizado o realizable, y mantenerse en un estado de pureza y al propio tiempo vivirte en el mundo, haciendo lo que decía Cristo, vivirte en el mundo sin ser del mundo. Esta es la ley de la naturaleza. Pero sabemos que existen maestros de compasión y de sabiduría en cuerpo físico aquí en la tierra, grandes maestros, grandes iniciados, y progresivamente los campos filosóficos, políticos y económicos del mundo, y religiosos naturalmente, deberán ser ocupados por maestros de compasión y de sabiduría, es decir, por adeptos, por grandes iniciados. Naturalmente que hay que prepararles el camino. Se nos habla místicamente de la reaparición de Cristo, y si Cristo está por volver a la tierra, aunque siempre he tenido interés en señalar que hay que crearte el camino para que Él pueda regresar a la tierra. En este sentido de regresar también es una palabra que no es la propia de algo que nunca ha salido del planeta Tierra. Se nos dice que Cristo tiene cuerpo físico y está en los montes Himalayas junto con otros maestros, incluido el Manu y el Mahachohan, que están en un nivel superior tal de adepto, siendo Buda, tal como se nos dice esotéricamente, el punto de unión entre Shambhala y el mundo cósmico, es decir, que hace la función de los Budas pratíacas, que son los que tienen contacto el sistema planetario con todos los sistemas solares del universo. Porque hay que tener en cuenta, siguiendo la ley de analogía, que de la misma manera que estamos reunidos en función de familia o de amistad, lo mismo existe en el cosmos, y que de la misma manera que kármicamente estamos unidos unos a otros en la familia o en ciertas comunidades, los logos planetarios, solares y cósmicos están unidos también por lazos kármicos. Y ahí está donde la razón se nos pierde. Y también se nos señala el hecho cuando se habla de platillos volantes. Cada vez se verán más. Ten en cuenta una cosa muy esencial, que no puede venir de un platillo volante de otro sistema solar ni de otro sistema planetario sin contar de antemano con el beneplácito del Señor del mundo. Así que no teman nunca de que vengan a, tal como se hace en las películas hoy día, de que vienen seres aquí a tratar de apoderarse de la tierra o gobernarnos según sus propios sistemas. De la misma manera que al pasar de una frontera se nos pide el pasaporte con un visado del país donde vamos, así de esta manera no puede pasar el círculo mágico e infranqueable de un sistema planetario sin contar con la fuerza de la voluntad o con el beneplácito del Señor, que utiliza aquel planeta como campo de expresión. No hay que temer, por tanto, resultados funestos
desde el momento en que tenemos una jerarquía que está tratando de representarnos ante el cosmos, que nos protege como protege a toda la naturaleza, y que por tanto solamente tenemos como misión esencial tratar de cooperar con esta fuerza gigantesca a fin de que un día nuestro planeta pase de la categoría de glándula endocrina a la categoría de chakra coronario o chakra cardíaco. Está el misterio que muchos tratan de comprender actualmente. Es decir, que todo cuanto existe en el universo planetario, que no sea un planeta sagrado, es una glándula específica endocrina, de la misma manera que cada chakra en nuestro cuerpo etérico está relacionado con una función glandular o un proceso hormonal que conduce precisamente a la expresión física de cierta naturaleza psicológica. Y ahí estamos otra vez con lo mismo de antes y lo de siempre. Estamos constantemente unidos con esta fuerza magnífica a través de la fuerza expansiva de los nadis y del sistema nervioso, en contacto con aquel, hasta llegar a un punto de confluencia en el cual vemos que todo es voluntad de Dios, siendo el ser humano el único que se aparta de esta voluntad, desde el momento que ha creado el ejercicio del libre albedrío, siendo el libre albedrío no un poder purificante, sino un poder divisor, porque desde el momento que tenemos libre albedrío nos vemos enfrentados con el dilema de tener que elegir entre el par de opuestos, en tanto que al desaparecer por obra y gracia de la voluntad de Dios esta fuerza del libre albedrío, ya no tenemos necesidad de decidir, porque estamos decidiendo exactamente aquello que debemos hacer, no dentro de la fluctuación del par de opuestos. O sea que el fuego venusiano toma posesión de la mente humana, y esta, la mente humana, logra entonces el conocimiento. Bien, esto lo relaciona usted con la bajada bíblica del Espíritu Santo, pero teniendo en cuenta que lo primero ocurrió hace millones de años y lo bíblico no llega a los perdidos. Bien, es correcto entender que el primer fuego iba dirigido a la mente y lo bíblico era fuego espiritual. El fuego, de hecho, toda creación es fuego. El fuego, cuando lo relacionamos con un sistema solar o con un ser humano, lo dividimos en tres etapas. Ponemos, como usted sabe, que San Pablo de Tarso, definía al hombre como un compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo, haciendo una división triple de un solo fuego. Entonces el espíritu corresponde al llamado fuego de Fuat. El aspecto, digamos, conciencia, el aspecto del hombre, del alma, es el fuego solar. Y el fuego de la materia, el cuerpo, corresponde a Kundalini. Pero entendamos que solamente existe un solo fuego en el universo. Solamente cuando Dios decide manifestarse es cuando se divide el fuego. Y entonces hay el fuego de Manas, hay el fuego de Adni, hay el fuego átmico, hay el fuego del mundo inferior, que es Kundalini, y hay el poder de Kundalini, que es, fíjense bien, algo que quizá todavía no ha entrado en el conocimiento de la astronomía, y es que el planeta que no tiene fuego queda completamente parado, porque fuego es vida. Es decir, que si tenemos un ejemplo de la Luna, por ejemplo, que no tiene movimiento de rotación, es porque carece de fuego. Kundalini, expresado en la fuerza vivificante del tercer aspecto del logos que lo informaba, ha desaparecido. Entonces la luna está desintegrándose porque ha perdido la vida. El aliento vital, que era Kundalini central, ha desaparecido. Entonces solamente tiene un movimiento, el movimiento de traslación. En cambio la Tierra tiene dos movimientos, originados inicialmente el de rotación por Kundalini central, por la fuerza expansiva del tercer logos, o el Espíritu Santo, o el Paráclito, tal como se dice en ciertos relatos místicos. Es decir, que cuando un planeta carece de vida, entonces solamente sigue un movimiento, el movimiento del primer astro que encuentra a su alrededor, que puede atraerle según la ley física de gravedad. Pero
ha perdido por completo la característica vital que informa a todos los astros que tienen movimiento de rotación, siendo el fuego, la vida, dentro de la naturaleza, el que nos informa a nosotros, el que nos crea las condiciones vitales, la que llega un día a la inteligencia y hace que un día, cuando somos maestros de compasión y de sabiduría, hemos unificado el triple fuego. Y entonces tenemos en un solo punto monádico de atención central el fuego de Fuat del espíritu, el fuego solar del alma y el fuego de Kundalini del cuerpo, utilizado todos según una regla rítmica de vibración que no crea división posible. Entonces se dice que sobre el adepto está operando constantemente la voluntad de Dios y que por lo tanto no tienen ya por qué preocuparse por lo que se preocupa el ser humano, de tener que decidir entre dos cosas. Porque lo que entendemos por libre albedrío es el resultado cuando ejercitó la mente el hombre, que hubo una división para mejor comprenderse. Es decir, que los prometeos del cosmos nos dieron la mente para que dividiéramos las cosas a fin de reconocerlas. Porque si reconocemos las tinieblas, automáticamente reconoceremos la luz, y así sucesivamente, con todos los pares de opuestos. Pero llegado el momento en que todos nosotros somos un cuerpo de luz, como decía Pablo de Tarso, entonces vemos por todas partes sin ulterior discusión sobre lo que vemos. La percepción de Dios se manifiesta a través de nosotros, teniendo en cuenta que somos vehículos de la voluntad de Dios y no vehículos de resistencia humana, que estamos constantemente frenando la voluntad de Dios, que es lo que ocurre constantemente. Y esto lo sabía exactamente el Logos planetario cuando permitió que se creara la mente de los hombres, porque la primera división fue separarse del Creador, separarse de los ángeles, separarse del proceso místico espiritual para buscar ya la solución de problemas inmediatos. Es decir, que lo que antes era solamente una panorámica que se manifestaba y dentro del cual se creía ser un juguete de un lado a otro, entonces se ve que el hombre hace una división entre él y la historia, entre él y las circunstancias, entre él y los hechos, y de esta manera es como va progresando hasta adquirir un grado suficiente de autoconciencia o un vacío interior tan grande que le impulsa a hacer lo que estamos tratando de hacer nosotros, buscar la unidad dentro de esta dualidad, no por extinción, no por aniquilación y algunos de estos puntos de polaridad, sino tratando de equilibrar ambos polos para llegar a un punto como la luz. Desde el momento que el polo positivo y el polo negativo se han juntado, se ha creado la luz, tenemos la unidad. Pues este misterio tan fácil es el que estamos tratando de desarrollar nosotros. Y es sencillo, difícil de realizar, pero de comprender es sencillo. Y aquí ven tres aspectos de luz. Un polo positivo, tenemos la luz de Fuat. A otro lado, el fuego de Kundalini. Cuando Kundalini y Fuat se juntan, sale el fuego solar, del cual la electricidad es un síntoma. Porque de la electricidad sabe solamente los efectos, pero nunca la causa. Pero la causa está en el misterio de la unidad del hombre cuando hay equilibrado Fuat con Kundalini. No, es que ya creo que venía a salir de mí. Pues resulta que yo pensaba en lo positivo y negativo, en la dualidad y el libre albedrío, que también tiene mucha relación con la extinción del ser entero cuando se dividió en hombre y mujer. Sí, naturalmente. Esto se ve, precisamente, fíjense el proceso, y guarden un poco de atención porque es fácil de ver, pero difícil de apreciar así experimentalmente. Y es que del centro de la Tierra ascienden ondas concéntricas de fuego de Kundalini, vivificando todo el contenido geológico a través de Agni, el Señor del Fuego, que este es el centro de Kundalini. Pero vamos a hacer un poco de dibujo porque me gusta mucho dibujar. Esto es un área de la Tierra, un segmento, ¿eh? Entonces supone que cuando está aquí, el fuego asciende de la misma manera que ascienden las ondas de la luz y las ondas acústicas. Pero ¿qué le pasa al hombre? Fíjese en la forma del hombre. Trata de ser un hombre trata de serlo. Pero, ¿qué pasa? Aquí hay el depósito de Kundalini. Cuando asciende Kundalini,
sube por aquí y por aquí. El lado derecho se convierte en Pingala, el izquierdo en Ida, y aquí al centro está la columna vertebral como una especie de columna de mercurio que hace que suba el fuego creador de la naturaleza hasta llegar a su tiempo a culminar aquí. Entonces dense cuenta que el fuego del espíritu debe ascender por la columna vertebral a través de los distintos chakras o de los distintos planetas sagrados de nuestro organismo hasta llegar al punto más alto. ¿Y qué es lo que pasó con el caduceo de Mercurio? Dos serpientes que salen de aquí y aquí unas alas. Ya tienen ustedes la ascensión del Señor, que es lo que están tratando de decidir todos los grandes religiones del mundo. Pero lo fácil es verlo de esta manera. ¿Por qué tenemos dos piernas? ¿Y por qué el animal no anda de pie, sino que agachado? Es el misterio este. Kundalini y la parte material. El animal anda agachado porque todavía no tiene sus reservas o chakras especializados para contener el fuego de Kundalini. El hombre sí. Y aquí tiene un depósito, el depósito de Kundalini, que es el que a medida que va evolucionando va haciendo crear en los chakras un vacío, que al ser vacío, debido a falta de peso o de forma ígnea, atrae Kundalini y entonces empieza a ascender. Siendo un misterio, no el que trata el yoga, de que a medida que haciendo el fuego está desarrollando los chakras. A medida que los chakras se están desarrollando es cuando surge Kundalini. Así que no se puede provocar el fuego de Kundalini, sino que es la evolución a través de una vida sencilla, sin complicaciones, como haciendo el fuego de la naturaleza sin peligro. De esta manera, para un lado derecho se crea Ida, por el derecho Pingala, haciendo un cruce, lo mismo que estamos haciendo aquí, siendo la luz eléctrica el fuego que asciende, una columna de mercurio, o como decíamos el otro día, una flauta con 7 agujeros, y cada cual tiene solamente un agujero, que es el que le corresponde, que es el chakra que utiliza mayormente para ponerse en contacto con su centro planetario. ¿Lo he entrado esto más o menos? Masculino y femenino también se representa aquí. Masculino y femenino, siendo, un momentito, sí, siendo el lo medio el andrógino. Es decir, que si desapareciese automáticamente Ida y Pingala, con el tiempo desaparecerá, quedará solamente un solo punto, que es cuando el hombre no tenga sexo. Entonces no se creará una dualidad. El hombre será andrógino, será un ángel. De hecho, el ángel solar contemplado por la clarividencia es un ángel, no tiene sexo. Es una forma radiante, eléctrica se puede decir, de un brillo magnífico. Bueno, no hay palabras para expresar los colores del ángel solar. Pero más o menos se dan cuenta que al llegar a cierto punto desaparece todo cuanto condiciona al hombre, que lo hace dual, para convertirse realmente en algo especial. Fíjense que la serpiente del Edén es esto también. Pero, de hecho, el árbol del Edén, con el conocimiento del bien y del mal, siempre era serpiente. Pero antiguamente se representaba como el caduceo de Mercurio, 2 serpientes, o la serpiente con 2 cabezas. ¿Por qué? Porque la serpiente está tentando a Eva, pero Eva tienta a Adán. Entonces son 2 puntos de confluencia. Pero lo que está tratando de expresar el hombre es la fuerza del conocimiento del bien y del mal, que es el libre albedrío. ¿Se dan cuenta? Una vez Kundalini ha desaparecido, Ida y Pingala han desaparecido, solamente queda un canal que va desde Kundalini al punto más elevado de Fuat, y entonces tenemos el hombre unidad, el hombre divino. De esta manera es el poder mágico de la naturaleza, o el verbo revelado, o el hombre celeste manifestado a través de un cuerpo físico. Bueno. ¿Cómo se puede saber tocar esa contrabatería? Yo no sé música, ¿eh? No, eso para una idea. Fíjense bien. Porque realmente es esto, ¿eh? No, pero es que es importante. Supone que la falta es esto, ¿eh? Algo así. Porque eso está aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para dar un sonido hay que dejar todos y dejar solamente uno. Aquel es el que nos corresponde. Puede ser, por ejemplo, el chakra Sahasrara, y esto es una cosa interesante porque es lo más alto, o puede ser el chakra Muladhara, que está en lo bajo de la columna vertebral, o puede ser el centro Anahata del corazón, o Vishuddha de la garganta, o Agni, o cualquiera de los otros. Pero quiero saber cómo se conoce, ¿verdad? Sí. Esto como que a veces cuando uno se queda en silencio empieza a escuchar. Sí, desde luego, porque eso está en relación con la música de las esferas. Teniendo en cuenta que, esto es una cosa un poco así, que Dios es un flautista
que está tocando en el cosmos, utilizando un instrumento con 7 planetas sagrados, y una vez uno está en vibración mayor que los otros, lo cual significa que en el periodo de evolución de cierta raza evoluciona cierto rayo, lo cual significa que el gran flautista está dejando aquel abierto y los demás así un poco retenidos. Y esto nos pasa a nosotros al practicar el yoga. Por eso digo que para practicar yoga hay que saber a qué tipo psicológico pertenecemos para saber qué nota debemos usar. ¿Cuál es el yoga que nos favorece más? Y es esto. ¿Cuál es la respiración? ¿Cuál es el pranayama que más favorece nuestro significado? Porque se dan normas generales y te dicen apáñate. Yo digo siempre que hay que partir de la intuición y que no hay que empezar a respirar buscando la intuición, sino que hay que buscar la intuición y después respirar, porque el primero es el reino de Dios y los demás vienen por añadidura. Nos lo han dicho todo, solamente repetimos cosas que no sabemos. No hay más sabiduría que esta, de saber comprender lo que se nos ha dicho hasta aquí. No pasemos de aquí, porque siempre lo que decimos es lo que sabemos, lo que quizá lo decimos de otra manera para mejor comprenderlo. Pero esto desde hace miles y miles de años se está enseñando a la humanidad. Y cuando Madame Blavatsky, en el 75, empezó a introducir en el mundo la idea de la jerarquía existía hacía 18 millones de años. Y antes de esa jerarquía existieron otras jerarquías dentro del sistema planetario que nos han ayudado, como el caso de Venus. Hay una correlación misteriosa, kármica, entre Venus y Marte y la Tierra, formando un triángulo. Hay otro entre Venus, la Tierra y Saturno. Y hay otro superior que es entre Venus, Saturno y Mercurio. Y aún otro superior que de los adeptos, que es el que tiene que ver con Júpiter, siendo Júpiter el chakra cardíaco del Señor del Universo. Por lo tanto, es el planeta más poderoso que existe en el sistema solar, desde el punto de vista esotérico. Hombre. Hasta que Rodríguez nos diga que hablamos del fuego, entramos en fuego, ¿no? Sí, sí. O sea, acabas de decir, amigo Beltrán, de que nosotros tenemos 7 chakras. Y cada chakra que nosotros tenemos es un planeta sagrado. Entonces, cada uno de nosotros somos un globo solar. Claro que sí, no, somos una representación, sí. Vamos, Sí. vamos más profundamente. Entonces, eso quiere decir que si nosotros somos un globo solar, nuestras células, por ejemplo, son humanidades. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, nosotros si funcionamos mal, muy mal, podemos crear una enfermedad a nuestro globo solar y podría morir de ella. Justo. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el caso, ¿eh? Teniendo en cuenta la responsabilidad del discípulo, ha dado en el clavo. Desde el momento en que sabemos que formamos parte de un sistema solar, que somos una célula viva en el corazón de Dios, o dentro de su universo, hay que entender, al llegar a cierto punto, la responsabilidad que tenemos para no crear una desarmonía de tipo cósmico. ¿Por qué creen ustedes que hemos sido visitados muy a menudo por estos aparatos extraterrestres? A partir de la desintegración del átomo, y cuando empezaron ya a arrojarse bombas atómicas, cuando empezó en Nagasaki, por ejemplo, en Hiroshima, entonces aquello es visible a los ojos de los dioses y a los ojos de las humanidades de otras partes, como nosotros podemos ver con un telescopio una mancha solar, por ejemplo. Entonces hay un desequilibrio. Entonces un lobo dice al otro lobo: pensar en términos de individualidad y pensemos más un poco en términos de grupo, en términos de equipo, sin pensar quién va delante y quién va detrás, sino que cada cual, tanto el que va delante como el que va detrás, sepa imponerse a la norma de disciplina en su propio estado evolutivo, que sea conscientemente social, que se convierta en una persona honrada, en un buen ciudadano, porque esto es lo que pretende la jerarquía de todos y cada uno de sus discípulos. No pretende que sean hombres de grandes conocimientos, sino que pretende que la persona sea realmente creadora, que viva el impacto de las nobles razones de lo eterno, que los latidos de su corazón sean los latidos del corazón cósmico, lo cual quiere significar que cuanto menos sea él, más será el Espíritu de Dios. Muy al revés de lo que hasta ahora, que a fuerza de querer ser uno, se olvida del propio Dios, de aquel ser que lo ha creado, y del cual no es más que un pequeño instrumento. Y cuando sepa esto, entonces estoy seguro que la vida tenderá a cambiar completamente, deparándonos una visión distinta de las cosas y con una nueva sonrisa flor de labio.
cada uno de los lapsos del tiempo se cumple un proceso creador. Cada raza y cada subraza deben cumplir así su propio cometido esencial, así como el misterio de los rayos. Cada cual tiene su propia finalidad. Y dentro del hemisferio de la vida de Dios no hay superior e inferior, sino que hay un deber. Cada cual debe cumplir este deber en la hora cósmica que le toca vivir. Ya puede ser rico o pobre, ya puede ser enfermo o sano, ya puede estar en las grandes alturas o ser un mendigo que mendiga su sustento por las calles. Todos debemos cumplir una misión y un deber. Solamente aquel que se escapa del deber cae en el karma. Y este es el primero de los grandes misterios que debemos revelar a la humanidad. De que el karma, lo que somos nosotros, represente genuinamente un misterio revelado. Una redención en marcha, un proceso creador, algo que se ve en movimiento, que no está paralizado por el imperio de los yugos del tiempo o de las horas críticas que estamos viviendo. No hay dificultad alguna en la vida humana que no pueda ser solucionada por el misterio de la fe. No hay nada que pueda ser una perdición para el hombre que busca. No existen dificultades en el orden conflictivo que puedan detener la marcha del progreso. Ni la magia negra puede hacer nada contra nosotros cuando estamos insuflados por el espíritu de bien. Porque la magia en todos sus aspectos es un aspecto de la divinidad, más o menos mal enfocado o bien enfocado. El proceso en el tiempo se realiza según los misterios de la realización. Así vemos que surgen como estrellas estelares dentro del universo de una raza determinada, los grandes avatares, que con su luz iluminen los caminos. Pero ahora estamos enfrentando la era de Acuario. Cada uno debe convertirse en un avatar. Y no debemos confiar demasiado en los avatares, porque la mente ha dado un paso de gigante y muchos seres humanos están bordeando los límites, las fronteras que los separan del plano búdico, donde solamente existe humildad. Razonamiento ha desaparecido completamente. Solamente existe intuición, vida profunda y escasez de comentarios. Es otro punto para que tengamos en cuenta en el momento de la meditación. Tener en cuenta también que todo está inmerso en el éter. Los pensamientos, las emociones, los actos reflejos, todo cuanto existe en nosotros está proyectado al ambiente y vive en el ambiente y constituye el ambiente. Y cuando nos quejamos del ambiente, sería mejor que pensásemos en la causa del ambiente. ¿Qué es lo que determina la escasa vibración o la vibración elevada del ambiente o de los éteres que constituyen el ambiente? ¿Hasta qué punto hemos contribuido a la creación del ambiente? Es como si hubiésemos creado una máquina y la máquina nos triturara. Es decir, son cosas que debemos pensar en la meditación, que estamos tratando de reorientar todas las energías de nuestra vida hacia un punto positivo de acción, algo que pueda ser realizable. Yo creo que la buena voluntad es realizable. No se pide que el hombre sea un genio, ni que sea un gigante del intelecto o un mago con poderes psíquicos, sino simplemente lo que quiere el maestro de todos y cada uno de nosotros es que seamos buenos ciudadanos. Y eso insisto mucho en esta palabra, lo cual significa que debemos cumplir un deber social en la vida que nos rodea, con los seres humanos, con los animalitos, con las plantas, con todo, porque somos redentores. Y en este proceso de redención ya está el principio de la liberación, y todos podemos liberarnos, como dice Pietro Morti. Tenemos que atenernos a palabras que conocemos para mejor comprender. Podemos comprender la vida, y en el momento que vayamos comprendiendo ya nos estamos liberando.
No hay que esperar mañana, sino ahora, el trabajo es ahora que comprendemos. En este místico silencio, la fuerza y el valor de los argumentos debe ceder a la fuerza del espíritu y dejar que el espíritu guíe el entendimiento, que no sea el entendimiento quien quiere guiar las grandes reflexiones del espíritu. Aprovecharemos este místico silencio para la meditación. Que la energía del alma nos inspire y que su luz nos guíe de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. Mm-hmm.